Una nueva polémica judicial envuelve a la familia Pinochet. La menor de las hijas, Jacqueline Pinochet Iriart, presentó una querella en contra de su hermano Marco Antonio, a quien acusa de apropiarse indebidamente de al menos 8 bienes que son parte de la herencia dejada por su padre. En la acción judicial acusa además daños emocionales, porque asegura que le impide visitar la tumba de sus padres en la hacienda familiar ubicada en el sector de Los Boldos. Del matrimonio Pinochet-Iriart nacieron 5 hijos, 5 herederos de todas las propiedades. La primera en nacer fue Lucía, seguida por Augusto, María Verónica, Marco Antonio y Jacqueline. Estos últimos estarían comenzando una nueva batalla legal. 2 de los hijos más mediáticos del dictador Pinochet se enfrentan ahora en tribunales. La menor, Jacqueline Mary Pinochet Iriart, señalada como la favorita de su padre, fue portada de revista y escribió incluso un libro titulado La sombra del general. Marco Antonio, tras el fallecimiento de su padre y el delicado estado de salud que tuvo Lucía Iriart, asumió una especie de liderazgo dentro del clan familiar. Tanto así que su madre le dio un mandato administrativo, entre ellas de las propiedades. Viviendas en la playa, un departamento en Vitacura, la parcela en el Melocotón en San José de Maipo y la hacienda de Los Boldos, donde se encuentran las cenizas de Pinochet. A través de una querella que ya fue declarada admisible y que, revelada por la tercera, la menor de los Pinochet Iriart acusó a su hermano de apropiación indebida de parte de la herencia dejada por el ex comandante en jefe del ejército. Tomó conocimiento de que en virtud del referido contrato se realizaron una serie de actos de disposición respecto de una gran cantidad de bienes muebles e inmuebles, pero de los cuales jamás compareció y de los que nunca se ha rendido cuenta de ninguna naturaleza. Existen acciones que permiten que se ponga término a ese uso y a ese goce individual por alguno de los comuneros. Y esa acción puede conocerla un juez civil y decidir efectivamente colocarle término, sin perjuicio que cada comunero tiene derecho al uso y goce de sus bienes. En el pasado, por acción del Consejo de Defensa del Estado, los inmuebles fueron objeto de una medida cautelar donde se prohíbe la venta, transferencia o gravamen de bienes, pero luego la Corte Suprema autorizó a que estos puedan ser arrendados. Según el escrito publicado, Jacqueline Pinochet acusa a su hermano Marco Antonio de quedarse, por ejemplo, con más de 160 millones por concepto de arriendo de solo un inmueble arrendado. Es un muy mal negocio judicializar los problemas de herencia, aunque, como les he señalado, es más frecuente de lo que deseáramos. O sea, lo principal en una disputa familiar por bienes de herencia es ponerse de acuerdo, ¿no? La solución de los problemas de que existe violencia intrafamiliar serán por la vía penal, si es que existiere. Claro, porque además la querella indica que Marco Antonio habría realizado una serie de actos violentos con el objetivo de aislarla del grupo familiar, incluso impidiendo visitar la tumba de su padre. Desde el año 2019 a la fecha, el querellado ha negado acceso a mi representada al interior de la hacienda familiar de Santo Domingo, mediante amenazas y referencia a órdenes directas del querellado a los cuidadores del lugar, coartando de forma arbitraria la posibilidad de visitar los restos mortales de sus padres. Un nuevo capítulo que involucra a los hermanos Pinochet Iriart y que remece al clan. El quiebre total entre Jacqueline y Marco Antonio, quienes deberán entenderse ahora a través de la justicia. Durante las últimas horas se conoció una nueva denuncia en contra de Martín de los Santos, imputado por agredir a un conserje en Vitacura. Un amigo de él acusa haber sido engañado con 7 millones de pesos tras la compra de una casa en un terreno en Pichilemu. Recorrió más de 2.200 kilómetros de distancia para cruzar gran parte de Brasil, de Florianópolis a Sao Paulo, de Sao Paulo a Cuiabá, en el estado de Mato Grosso. Hoteles y más de 2 semanas de viajes y traslados. ¿Con qué dinero se financió Martín de los Santos para evadir a la justicia? Es la pregunta que todos se hacen. Más aún, quien habría sido su amigo por más de 10 años y que durante las últimas horas interpuso una querella criminal por
por estafa en contra de Martín por la construcción de una tiny house que nunca existió. Particularmente la oferta, la construcción de una pequeña vivienda denominada una tiny house en la comuna de Pichilemu, habiendo previamente indicado que tenía todo coordinado con un aserradero, con el dueño del fondo, con el mismo persona a quien se iba a encargar una escuadrilla para la construcción de los mismos. Aunque habría sido una conversación de pasillo informal, con quien después de enterarse de la brutal agresión en contra del conserje, se desvinculó de cualquier negocio con el empresario, hoy imputado. De todas maneras, José Tomás, su amigo, quien prefiere resguardar su rostro, confió en él y es que años atrás, durante la pandemia, le compró un terreno en Pichilemu. La idea ahora era poder construir una tiny house en él. Fue netamente confianza, todo de palabra. Hoy día tengo mi rol, está inscrita mi nombre. Entonces, la verdad es que en ese entonces todo era súper bueno. Luego existió un nuevo proyecto que era el de las tiny house y de a poquitito él lo estuvo promocionando. Le pregunté acerca de los precios hasta que logramos finiquitar el negocio. Eso, escuche bien, horas después del control de detención y posterior formalización de Martín de los Santos. Ese día, el 17 de mayo, José Tomás le pagó la reserva por un monto de 500.000 pesos. El 24 del mismo mes, 6 días después, le depositó 6,5 millones, lo que restaba para iniciar el proyecto de su vida. Pasan los tiempos, no tiene respuesta por parte de Martín, no se avanza en nada con el trabajo, tiene respuesta evasiva y cada vez menos. Entonces mi representado hoy decide saltarse a esta persona y ir directamente con el supuesto proveedor del aserradero, dueño del fondo y quien iba a estar a cargo de la construcción. El cual me dice que ya no tenía contacto con Martín y Martín insistía en que él sí tenía contacto con él y que sí iban a comprar los materiales y que sí iban a hacer este proyecto. Y de frentón yo dije ya, esto ya está raro, nada tenía sentido. Y yo de frentón le pedí el dinero de vuelta, el cual no accedió. Y ya me di cuenta que había sido estafado. Acusación que se presenta mientras de los Santos se mantiene recluido en la prisión Agamenón Lemos Dantas en Barcia Grande, a 10 kilómetros de Cuyabá, donde fue detenido el pasado 2 de julio, mientras en redes sociales siguen apareciendo personas que dicen habrían tenido algún tipo de relación con él y que hoy hablan del imputado y de su pasado. Él siempre fue una persona súper problemática, muy bueno para el copete, demasiado. Había un problema excesivo con eso que generaba muchos problemas y él se volvía loco. Antecedentes entregados por redes sociales de quien aparece como expareja de Martín, quien recuerda haber tenido una mala experiencia con quien hoy se encuentra en un proceso de extradición y que debería enfrentar en unos meses más a la justicia chilena por el delito de lesiones graves, situación judicial que se ve complicada ante la aparición de una nueva denuncia en su contra.